Buenas tardes a todos. Disculpen, ¿se me puede escuchar? Sí, Sí, Dígame se te cómo. escucha muy bien. Ok, gracias. Un muchas poquito gracias, lejos. muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes en representación de la CIER, PECIER, aquí en Perú. Hoy día por la tarde nos reúne, digamos, un evento que seguramente va a ser muy fructífero, ¿no? Y como parte de nuestro Nuestro objetivo como PECIER aquí en Perú, vamos a dar, digamos, en esta oportunidad un evento gratuito ante una antesala de un curso que lo vamos a desarrollar posterior, ¿no? Y entonces el Comité Peruano de la CIER organiza este tipo de actividades, ¿no? Es nuestro objetivo con la finalidad de promover, compartir conocimiento, compartir experiencia con expositores nacionales, expositores internacionales, como en esta oportunidad vamos a tener en este espacio, en esta tarde, ¿no? Un intercambio de información y de mucha experiencia, ¿no? Hoy en día, sobre todo lo que estamos hablando de la IA, ¿no? En este caso, la IA aplicada en el sector eléctrico. El evento va a servir como antesala, les mencionaba, la aplicación de la innovación en el sector energético con la inteligencia artificial aplicada en nuestro sector, ¿no? Vamos a tener como expositores en esta tarde destacados a Patricio García Leo. Él es consultor internacional y es especialista a cargo del próximo curso que vamos a iniciar en este año. También vamos a tener la presencia de José Rivas Ropón. Él presentará un caso de éxito sobre el uso o aplicación de la IA respecto a la aplicación en sensores inteligentes para el monitoreo preventivo de activos y no de transformadores y la optimización operativa de estos equipos. Y como ustedes saben, cada año también la PECIER tiene diferentes actividades, entre ellas estamos con cursos, talleres, estamos también en eventos internacionales, que en esta oportunidad Perú va a ser uno de los anfitriones, ¿no? Que se va a realizar en octubre. Y tenemos como actividades, por ejemplo, futuros talleres, por ejemplo, sobre la metodología BIM, termografía, así también como seminarios de gestión de activos que se realizarán en agosto. Y algo muy importante para nosotros como PECIER y organización peruana, la Expo PECIER FICE, que se realizará en el mes de octubre. Estamos en todas las actividades preparatorias para que todo este evento sea, digamos, llevado y desarrollado de la mejor manera que cubramos las expectativas tanto nacional como internacional. En este evento que vamos a iniciar en unos minutos, nos va a acompañar el colega como moderador del evento, Gary Palacios, actual subgerente de normalización costos en Luz del Sur. No cuenta con más de 20 años de experiencia y formación académica avanzada. Tiene un MBA, magíster en gestión de la energía, enfocado a la implementación del Smart Grid. Entonces, Gary Palacios, te dejo la posta y quedemos hasta de inicio a fin, que este evento va a ser muy interesante, sobre todo el tema de que hoy en día está esta herramienta llamada IA, podemos aplicar o cómo se viene aplicando en el sector eléctrico. Adelante, Gary. Ok, ok, Augusto, te agradezco la presentación. Confírmame si me escuchan bien, por favor, Augusto, ¿me puedes confirmar? Sí, sí, te escuchamos Sí, bien, Gary. Sí, sí. excelente. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias por explicar el objetivo que tiene el PSIER dentro de buscar en la capacitación, en traer profesionales bastante competitivos a estos webinars.
Así que para avanzar con el evento, me gustaría dejarles algunas recomendaciones a todos los participantes. Yo voy a estar al tanto de todas sus inquietudes. Me gustaría que todos los comentarios los hagan vía el chat de Zoom. Yo voy a estar aquí al pendiente para luego estar elaborando las preguntas a nuestro expositor Patricio. El evento va a contar con unos 35 minutos de la presentación de Patricio. Posterior a ello, vamos a tener una conversación en la cual busquemos transmitirle a Patricio nuestras principales inquietudes, preguntas, para que él con su experiencia nos las pueda responder. Ese espacio digamos, de conversatorio va a tener otros 35 minutos. Y posterior a ese conversatorio le vamos a dar la posta a José de Porocetradi, que nos va a compartir una experiencia importantísima, aplicaciones reales que tienen la tecnología. Así que les voy a presentar a Patricio. Patricio es consultor de transformación digital e inteligencia artificial aplicada a negocios. Él es colega chileno, es licenciado en comunicación, tiene un MBA, es magíster en marketing estratégico. Su principal trabajo está centrado en la integración de herramientas de análisis de datos, automatización, inteligencia artificial generativa en procesos comerciales y operativos, ¿no? Ha desarrollado proyectos de optimización de procesos, mejora de eficiencia y estrategia digital en sectores como retail, e-commerce, logística y consumo masivo en Latinoamérica. Ha participado de iniciativas vinculadas a la implementación de tecnología. Patricia tiene una larga experiencia, está participado en talleres, sesiones ejecutivas, cursos de especialización y todas estas enfocadas en temas de transformación digital, comercio electrónico y aplicaciones de inteligencia artificial. La labor que realiza actualmente investiga y desarrolla todo lo que es aplicaciones con el uso de la inteligencia artificial. Así que considero que su presentación va a ser muy valiosa para todos los presentes. Les pido su atención y que sus preguntas las canalicen por el chat. Le doy la bienvenida y el pase a Patricio. Adelante, Patricio. Muchas gracias, Gary, por la presentación. Espero que estemos bien de audio, si no me avisan. Voy Te a escucho empezar muy con bien. la presentación en honor al tiempo, como bien dijiste, intentando explicarles un poco el rol de la AI de cara a los distintos eslabones de la cadena de valor que tenemos en el sector. Puntualmente. Como bien mencionabas, el foco de la temática está orientado en lo que respecta a traer aplicaciones que en cierta manera nos permitan tres aspectos. El primero tiene que ver con multiplicar nuestras capacidades operativas y esto está orientado a todas las áreas. No estamos centrados en ingeniería, en operaciones, no estamos centrados en administración y en cadena de valor o el sector financiero, no estamos centrados en atención al cliente, no estamos centrados en comercial. Esto tiene que ser transversal a la compañía, a cada una de las compañías y a cada uno de los sectores. Un poco lo que vamos a buscar es tres cosas. La primera tiene que ver con multiplicar nuestros esfuerzos operativos, es decir, el futuro del mercado laboral y del sector energético está orientado a que muchas de las tareas que se hacían con control humano y que ya en los últimos años se vienen trabajando con lo que es Machine Learning, que es básicamente el poder consultar bases de datos para tomar decisiones futuras, pudiendo aplicar criterios de mejora continua, o lo que antes era la RPA, la robotización de procesos. Hoy por hoy empieza a tomar, como bien marca la palabra, inteligencia a partir del análisis de los datos en el uso de de las distintas tecnologías. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de ChatGPT, de OpenAI, de Cloud, de Gemini. No pasa por qué tecnología utilizar, sino por un cambio cultural. Nosotros vamos a lograr un efecto multiplicador de nuestras capacidades laborales de acá a los próximos 6 a 18 meses. ¿Sí? Esto es una realidad, no es una visión futura. Eso nos va a llevar a un segundo paso, que es que
al tener más gente trabajando mediante agentes tecnológicos que no necesariamente sean personas, eso nos va a llevar a una baja en los costos como segundo paso. Y el tercer paso va a ser que en algún punto toda la mirada estratégica y consultiva que nosotros le damos a la tecnología a la hora de desarrollar nuestros modelos pasa a ser más inteligente desde la perspectiva tecnológica que los propios humanos. Entonces, un poco lo que vengo a traerles hoy, y como bien marcaba Gary, con formación en administración, en marketing, en todo lo que es comunicación y con más de 20 años en la industria de transformación digital, y encabezando una compañía de más de 130 personas dedicadas a la inteligencia artificial en distintos sectores. Y también desde una perspectiva académica en distintas casas latinoamericanas en las cuales me toca trabajar con estos temas, lo que vengo a traerles es un poco el impacto que ya está teniendo en el negocio de la energía todo lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. Y cuando hablo del sector energía, hablo de todos los socios que están del otro lado. Hablo de los generadores, de los transmisores, de los distribuidores, de los operadores, de los reguladores, de los prestadores de servicio y de los organismos técnicos. Esto ya empezó, ¿sí? Y va más rápido de lo que podemos creer. Hace 3 años no existían estas herramientas, de igual forma que hace 5 o 6 años no había tanto desarrollo para aplicación estadística y numérica del machine learning en la operación. De igual manera que hace 10 años no se podía hablar de robotizar un proceso mediante RPA. El mundo está cambiando y la industria de la energía no puede quedar afuera de esto. Sabemos que las empresas globales, según los estudios de las Big Four, que aplican inteligencia artificial en la actualidad en 2026 y que tuvieron un pasado de cambio cultural en el 2025, mejoran hasta 80% su productividad. Y según datos de un índice de inteligencia artificial que creó la Universidad de Stanford, entre 2 y 4 de cada 10 tareas actualmente de industrias multinacionales pasan por inteligencia artificial. ¿A qué voy con esto? Ya no nos podemos cuestionar si incorporar la inteligencia artificial o no, porque si no lo hacemos vamos a quedar afuera del mercado y con anterioridad no hubo ningún tipo de oportunidad más que amenaza como la que esta tecnología nos marca. Entonces, lo importante acá es cómo aplicarla y por dónde empezar, que es supongo la pregunta que muchos de ustedes se hacen en estos días. La inteligencia artificial entra en toda la cadena de valor de la industria. Nosotros podemos digitalizar reportes, podemos trabajar con inteligencia artificial en todo lo que es sensores e Internet de las cosas. Podemos utilizar la inteligencia artificial para analizar datos actuales que nos ayuden a tomar o anticipar decisiones futuras que eviten problemas. Y también podemos empezar a trabajar en automatizaciones avanzadas no solo en el área de operación y de atención al cliente, sino en todo lo que tiene que ver con la venta, la fijación de precios, el forecast del nivel de consumo o aspectos vinculados a la respuesta directa y en línea a los clientes. El avance se da rápido, aplica a todo, a toda la cadena de valor y a todos los actores de esta industria, pero hay tres grandes desafíos. El primero es la cantidad de información que tenemos, el segundo es lograr eficiencia operativa y el tercero es innovar para ser más económicos y poder llegar a más personas con mayor rentabilidad. O sea, la inteligencia artificial nos va a traer reducciones en costos porque automatiza tareas humanas que estaban afectadas a esa cadena de valor, desde un control en campo hasta una previsión de importación, pasando por distribución, pasando por obras, pasando por todo lo que tiene que ver con escalas de precios. Pero la pregunta ya no es si usarla o no, sino cómo aplicarla jerárquicamente. Y hoy todas las empresas están hablando de esto, pero en la práctica muchas tienen ese problema, que es un poco el que venimos a resolver con el curso que estamos planteando, que es por dónde empezar. Y acá es donde uno dice, bueno, dame casos reales implementados o dame números, porque del piloto a la producción tengo una curva de aprendizaje y un cambio cultural y una reestructuración de organigrama, en donde la pregunta clave es, ¿dónde lo voy a aplicar primero para generar valor? Y siempre la respuesta es, anda a los problemas más importantes
anda a las áreas en donde tengas peores eficiencias, anda en busca de darle a cada uno lo que busca en el momento en que lo necesita al menor costo posible. Y democratizar la información. La información tiene que ser horizontal a toda la compañía. Muchas veces esto cae en el área de TI o cae en el área del directorio o cae en el área financiera. Y los principales cambios se dan en la comercialización, se dan en la operación y se dan en la atención al cliente. Entonces, en términos técnicos, nosotros tenemos un historial que nos trae de automatizaciones que pasaron al machine learning y hoy son lo que es la inteligencia artificial generativa. La automatización era, por ejemplo, cuando aplicaba una regla sobre facturación en base a un Excel. El Machine Learning pasó a ser cuando esos Excel estuvieron en línea y en base a fórmulas estadísticas nos dieron predicción de demanda. La inteligencia artificial generativa lo que hace es recibir cualquier fuente de información, sea una foto, sea un archivo, sea un documento de texto, sea una base de datos en línea, y en base a eso ya puedo empezar a analizar automáticamente y hacer reportes, pero reportes no solo de mi información, sino de toda la información disponibilizada en el mercado. Cuando hablábamos de automatización, hablábamos de tareas que usaban reglas definidas por los humanos y el sistema no aprendía, sino que ejecutaba condicionales. Por ejemplo, si pasaba A a ser B, esto implicaba que si, por ejemplo, un consumo mensual era mayor al promedio histórico en más de un 50%, se generaba una alerta de revisión en un medidor, iba una persona y veía qué estaba sucediendo. O si un cliente residencial tenía que aplicar una tarifa diferenciada o un cliente industrial en base a sus niveles de consumo. Esto repercutía hace 10 años atrás en facturación automática, en emisión de boletas, en generaciones de órdenes de trabajo y en envíos automáticos de notificaciones. Históricamente se trabajaba, y han escuchado hablar, con normalizadores de información, programación de scripts, RPAs, que básicamente es robotización de procesos humanos, o mismo de sistemas de gestión propios como el RP. Ahora, el tema es que acá no había pensamiento, sino que lo que había era una automatización de un proceso pensado por un humano para ganar tiempo. Hoy lo que sucede con la inteligencia artificial es que se puede modelar esos datos y se puede obtener información más rápido de lo que el humano tiene capacidad de analizar. Entonces, el machine learning, que vino después de lo que fue la automatización, nos empezó a dar sistemas que aprendían patrones a partir de datos históricos y hacían predicciones. Entonces no se programaban reglas manuales, sino que el modelo aprendía de estadística. Entonces, acá empezó a ver en el último lustro, predicciones de demanda, datos que usaban distintos modelos como el consumo histórico, la temperatura, el día de la semana, la estacionalidad, la actividad económica, por ejemplo. Toda esta información obviamente iba haciendo que los modelos aprendan. Entonces, si la temperatura subía era por el consumo del aire acondicionado, si era fin de semana era porque bajaba el consumo industrial y podíamos predecir la demanda esperada para un día determinado a partir de una automatización que había pasado a ser machine learning. Ahora, hace 3 años y con profundidad en los últimos dos, la predicción de demanda eléctrica, el mantenimiento predictivo, la detección de fraude energético y la predicción de generación renovable empezó a cambiar sustancialmente. ¿Y por qué? Porque la inteligencia artificial vino a traernos modelos que nos permiten generar contenido nuevo. Entonces, nosotros, a partir de incorporación de información, que puede ser en cualquier formato, aprendemos del lenguaje y podemos interpretar información compleja y llegar a conclusiones que un conjunto de ingenieros quizás tardaría hasta 8 veces más. Entonces, si un ingeniero tiene un reporte de fallas o de consumos o de interrupciones o de mantenimiento, en lugar de hacer un análisis matemático o estadístico, o en lugar de bajar a campo con un análisis de casuística o con un estudio de lo que está sucediendo en una región, en una ciudad o en un perímetro determinado, pasó a tener un análisis a partir de reportes de operación en un periodo determinado, pudiendo predecir anomalías en base a la data que se le está presentando en cuestión de milisegundos. A la IA le podemos dar documentos, le podemos interpretar datos, le podemos generar un resumen y le pedimos conclusiones. Entonces, si detectamos un aumento de fallas en transformadores en una determinada zona durante un determinado periodo, lo que la IA va a hacer es proponernos posibles causales de esto y en base a eso va a tener fuentes de información de absolutamente toda la Internet y de absolutamente todos los mercados que tengan información pública.
Si nosotros podemos analizar automáticamente los reportes técnicos y podemos generar informes operativos, empezamos a crear asistentes para nuestros propios ingenieros, empezamos a analizar documentación regulatoria y empezamos a trabajar en copilotos de mantenimiento. La automatización eran reglas definidas para un determinado sector, como por ejemplo la facturación. El machine learning aprendía de esos datos y predecía la demanda. La inteligencia artificial generativa lo que hace es empezar a interpretar y a crear contenido en función del análisis de nuestros distintos reportes. ¿Qué capacidades tenemos sobre la mesa? Automatización ejecutando reglas, machine learning aprendiendo patrones, inteligencia artificial generativa entendiendo la información y pudiendo devolvernos análisis más allá de predicciones. ¿Por qué es tan importante la inteligencia artificial en el sector energético? Porque los datos están, la infraestructura sabemos que tiene o va siempre detrás de los problemas a nivel Latinoamérica. Sabemos que las operaciones son complejas, sabemos que hay un alto nivel de regulación y que el margen de mejora en eficiencia muchas veces está limitado por rentabilidades en jaque. Entonces la inteligencia artificial es la que con su poder nos va a dar interpretación de datos, nos va a dar generación de procesos y nos va a ayudar a tomar mejores decisiones operativas. ¿Y dónde funciona mejor la inteligencia artificial? Bueno, es poderosa cuando hay tres condiciones. Primero, tener información, tener data, ¿sí? Segundo, tener en claro nuestros procesos para detectar dónde está el error dentro de un proceso y el error mirando para adelante y no necesariamente para atrás como sucedía con anterioridad. ¿Y qué decisiones operativas tomamos para que nos sugiera mejoras que en cierta manera pueda analizar a partir de patrones para automatizar análisis y mejorar nuestras decisiones? Siempre la inteligencia artificial aprende en base a lo que sucedió, por ende, cuantos más datos tenga, mejor voy a poder detectar los patrones positivos para el negocio. Y la realidad es que es un sector, el energético, que tiene mucha fuente de información, tiene un historial desde que tomamos la operación hasta el día de la fecha. Entonces, todo lo que tiene que ver con sensores, con datos de consumo, con meteorología, con los registros de fallas, con la información de mantenimiento, si nosotros se lo damos a la inteligencia artificial, lo vamos a poder canalizar para lograr mejores eficiencias en la distribución, en el servicio, en los precios, en la facturación y en cualquier área de nuestras compañías. Si yo tengo un historial de información y analizo esos datos, puedo empezar a ver patrones de consumo, anomalías y tendencias futuras. Y puedo crear alertas en base a requerimientos específicos que tenga el negocio. Por ejemplo, quiero que mis patrones de consumo repercutan en una mejor eficiencia operativa. Quiero que mis anomalías se reduzcan en un 15% en los próximos 12 meses. O quiero que mi tendencia futura sea ganar un 5% de rentabilidad en el negocio integral. El proceso en nuestra industria es repetitivo, entonces la inteligencia artificial nos va a ser de utilidad porque las tareas que hacemos muchas veces con variaciones similares nos van a permitir ganar tiempo en revisión de reportes de operación, en análisis de consumo por zona, en evaluación de estados de equipos, en procesamiento de reclamos de clientes o en revisión, por ejemplo, de datos de sensores. Entonces las tareas que requieren análisis humano repetitivo con la inteligencia artificial ganan hasta 8 veces más eficiencia. El análisis es más rápido y es de forma más consistente. La inteligencia artificial no se equivoca cuando hay reglas claras, procesos claros e información confiable. Y cuando tenemos decisiones operativas frecuentes, muchas veces lo que pasa es que las pequeñas decisiones del día a día terminan repercutiendo en la rentabilidad integral de la compañía. Por ejemplo, ¿cuándo tengo que hacer un mantenimiento? ¿De qué manera puedo balancear cargas? ¿Cómo puedo responder a anomalías? ¿Cómo puedo planificar la generación o cómo puedo detectar un fraude? La inteligencia artificial lo que va a hacer es nos va a dar apoyo más rápido y nos va a automatizar estas decisiones en base a la data presente, la data regresiva y pudiendo hacer una predicción futura. Vamos a los ejemplos. Si yo tengo que hacer mantenimiento de transformadores, tengo la temperatura, las vibraciones, la carga eléctrica y el historial de fallas. Si no tengo esta información, claramente estoy en un problema, ¿no? Pero digo,
El proceso es repetitivo. Estoy revisando el estado de los equipos y la decisión operativa es cuándo hago el mantenimiento. Entonces, con la inteligencia artificial puedo automatizar los patrones de degradación, puedo predecir posibles fallas y recomiendo intervención antes de que el transformador explote o antes de que el transformador sobrecaliente. Entonces voy a reducir las fallas porque voy a hacer el mantenimiento en tiempo y forma y no voy a estar jugando con el break-even o con la línea de límite. Voy a tener un menor costo y voy a tener mayor continuidad del servicio. Menor costo porque si revienta, tengo que sacar a alguien de urgencia, por ahí estoy fuera de horario, es más caro repararlo si explotó que si hubiese tenido un mantenimiento preventivo en tiempo y forma, así por dar algunos ejemplos. Entonces, es positivo tener muchos datos, es positivo tener un histórico y puedo aplicar esto en base a procesos repetitivos y análisis frecuente, revisando reportes y tomando decisiones operativas más eficientes y tomando decisiones diarias que hagan que el mantenimiento funcione mejor. Si tengo estas tres condiciones, muchos datos, procesos repetitivos y decisiones operativas concretas, la inteligencia artificial me puede dar ganancias reales de eficiencia y calidad de decisión, y esto obviamente repercute en soles. Patricio, discúlpame la Sí. interrupción. Antes de que sigas avanzando, me gustaría hacerte una pregunta sobre el tema sobre el mismo tema anterior que estabas viendo. No cambiemos la presentación, sigamos con la Ah, te vuelvo a presentación. compartir, perfecto. Sí, sí, Saqué sí, la no, presentación claro. para poder No lo verte. saques, no lo saques. Es Ahí estamos. importantísimo seguir hablando aquí sobre el mismo tema que estás hablando. Allí, exacto, ahí. Es verdad que la inteligencia artificial cuando ya se trata de procesar información es potente. Mi pregunta iría, ¿cómo manejaríamos la estructuración de data? Porque los datos disponibles podemos tener en diferentes formatos. Por ejemplo, la temperatura. Un sensor de temperatura de una marca X tiene una plataforma. Oye, las cargas, los parámetros eléctricos que lo detecta un equipo, los tiene en una estructura distinta o tiene un tipo de plataforma diferente. El historial de fallas lo tienes probablemente en un ADMS o en un OMS o en un reporteador interno, va a depender del tipo de empresa. Entonces, la pregunta es, previo a que la inteligencia artificial procese información, ¿cómo, cómo tú sugieres o cómo tú ves la posibilidad de que los negocios aborden el tema de estructurar su data, todo lo que son la gestión de los datos, que es el punto de partida de todas las variables que tú quieres incorporar en el procesamiento y agilizar la toma de decisiones o en todo caso simplificar los procesos repetitivos? Bien, vamos por partes. Primero que nada, la data tiene que estar siempre en línea. No importa si el equipo es americano, no importa si el equipo es asiático, no importa si el equipo en cierta forma da la información de una manera o de otra. Lo importante es que esa data esté en línea, o sea, que esa data esté visible en el momento en el cual está aconteciendo como primer punto. Como segundo punto, la información tiene que tender a unificar indicadores, es decir, yo no puedo tener en un equipo la temperatura en Celsius y en otro equipo la temperatura en Fahrenheit, o no puedo tener en un equipo la carga eléctrica en una unidad de medición y en otro equipo en otra, o no puedo tener el historial de fallas en un equipo en rojo o en verde y en el otro con un amarillo que quiere decir necesito una revisión porque no es rojo, pero no te puedo garantizar el verde. Entonces, digo, la unificación de indicadores y que la información esté en línea es el paso principal. ¿De qué manera cruzo datos entre los distintos transformadores? Bueno, acá la tarea del ingeniero, la tarea del gerente operacional o la tarea junto con el equipo de TI pasaría a ser cómo unificamos toda esa información que viene de distintas áreas para que la tabla tenga un común denominador de información.
Pero la inteligencia artificial se puede encargar de que si nosotros arrojamos tablas en distintos formatos, pero con el mismo sentido de información, que son los datos disponibles para hacer el mantenimiento de un transformador, nos ayude ella misma a hacer la unificación de información y nos haga las sugerencias teniendo en cuenta que el proceso es vamos antes de que reviente o vamos lo antes posible para que después el mantenimiento preventivo no sea peor. Esa unificación de información en la decisión operativa la puedo lograr desde la propia inteligencia artificial. Hoy, si ustedes vuelcan y hacen el ejercicio distintas tablas a este momento desde distintos transformadores en Cloud, en Gemini o en OpenAI con ChatGPT, van a poder lograr que esa unificación que antes la hacía un gerente de TI con un analista de datos, la pueda hacer la propia inteligencia artificial. Pero es muy importante que la data esté en línea y es muy importante que la lógica de respuesta de variable determinante del indicador haga el mismo sentido. ¿Puedo pedirle a la inteligencia artificial que automáticamente me haga la adaptación de Fahrenheit a grados Celsius? Sí. ¿Puedo pedir a la inteligencia artificial que me unifique cargas eléctricas sobre distintas unidades de medida? Sí. ¿Puedo pedir a la inteligencia artificial que me tome el historial de fallas de distintos archivos, de distintas fuentes, de distintas máquinas? También. Por lo cual, si tengo el dato y el dato está en línea, todo el resto es gestionable. No sé, Gary, si con eso Excelente, excelente, sí, muy, contesto la pregunta. sí, claro que sí. Ahora, ahí hay una réplica digamos, uno de los participantes y nos dice, la Big Data, en este caso, ¿cómo la aprovechamos de la mejor manera en lo que es la gestión de data, de datos para poder estructurar? ¿Interviene Es aquí? Es que lo que el mercado tiende a hacer es a procesar el volumen de información a través de patrones estadísticos. Y si ustedes tienen reglas creadas en negocios en base a lo que decía con anterioridad de procesos, lo que la inteligencia artificial va a hacer es acelerar mucho la capacidad de respuesta de un análisis que históricamente era hecho por los humanos, ¿sí? A nivel analista de datos, a nivel ingeniero de datos. Por lo cual, ¿qué nos trae la inteligencia artificial? Que si yo tengo esa data en línea y si yo esa data se la puedo disponibilizar en una base de datos a la inteligencia artificial que defina, todo lo que tiene que ver con los patrones de degradación como está en pantalla o la predicción de fallas o en qué momento hacer las intervenciones, me va a venir por una respuesta automática que anteriormente era un comité de especialistas que se dedicaban a hacer un forecast en base a ver antecedentes y hasta qué punto podía llegar un determinado transformador yendo al ejemplo de la presentación. Hablo de transformadores, pero esto puede aplicar también a distintas casuísticas, o sea, puede aplicar a, por ejemplo, por dar otros casos y voy spoileando un poco la presentación, a lo que es No, sigamos, mantenimiento. sigamos, Patricio, sigamos No, no, avanzando pero digo, puede y... aplicar también a Ok. mantenimiento predictivo de activos, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con anticipación de fallas o programaciones de mantenimiento que se están haciendo antes o que se están haciendo después de lo que debe, porque esto lo que tiende a hacer es bajar los costos de mantenimiento y bajar fallas inesperadas. Entonces lo que yo busco es reducir interrupciones y que los mantenimientos se hagan en tiempo y forma para que el daño no sea mayor, pero obviamente tampoco generando un sobrecosto. Puedo predecir demanda energética también a partir del consumo histórico, a partir del clima vigente y conectándome a la base de datos del servicio meteorológico. Puedo ver la estacionalidad en función de variables de consumo regresivas, pero también con el consumo actual y la medición que tengo en este momento. Puedo insertar que muchas compañías de Estados Unidos y del mercado asiático lo están haciendo, los índices de actividad económica, para ver cómo va a repercutir en el consumo de energía el crecimiento de una actividad, no sé, la actividad metalúrgica o la actividad minera o la actividad de oil and gas o la actividad de una industria que vemos que va a generar más consumo en base a indicadores económicos que también le puedo arrojar a la inteligencia artificial y que es algo que en la compañía quizás no tengo tiempo de hacer porque estoy en mi operatividad y no en variables complementarias. Puedo optimizar la generación, puedo planificar redes, o sea, eso me da mejoras en la planificación energética. También puedo trabajar, por ejemplo, en la optimización de redes eléctricas, de alguna forma buscando que una red inteligente balancee sola las cargas o detecte sola las pérdidas cuando hay alertas y dispare un control en un determinado lugar, pues una compañía, una zona residencial, y esas anomalías me den redes más eficientes y resilientes. Puedo, por ejemplo, detectar patrones anómalos de consumo, por ejemplo, alguien que está manipulando un medidor o alguien que
tiene una conexión ilegal o un consumo irregular y eso me da reducción en pérdida comercial. Eh, Aplica a absolutamente todo. O sea, nosotros lo que buscamos acá es automatizar el análisis de los reportes y analizar la data operativa para resumir la información técnica y generar informes automáticos. O sea, la inteligencia artificial lo que hace es multiplica las capacidades de nuestros recursos, ahorra tiempo. Las empresas de energía que están aplicando inteligencia artificial generalmente buscan eficiencia operativa, mayor capacidad de predicción y optimización de las redes, ¿sí? ¿Y por qué esto es muy importante? Porque como decía con anterioridad, es transversal a el común denominador de una compañía, porque en operaciones puedo hacer mantenimiento predictivo y monitoreo de activos, en comercial puedo predecir el consumo y segmentar a los clientes de manera más eficiente o más detallada. En atención al cliente puedo crear agentes chatbots y automatizar los reclamos, ¿sí? 24 por 7 por 365. Y en administración puedo empezar a hacer un análisis financiero y control de costos futuro, cuando generalmente los CFOs llegan a la data en base a la consecuencia. Voy a ir, por ejemplo, al ejemplo de Chile. La Contraloría del país, usando inteligencia artificial, detectó que hubo una anomalía en la generación de facturación de todo el país casi 6 años después. Y lo detectó la inteligencia artificial cuando en la Secretaría de Energía y en los entes privados reguladores había cualquier cantidad de auditores. La Contraloría Nacional, con cada vez menos recursos del Estado, fue la que mediante inteligencia artificial dijo, acá hay algo anómalo y haciendo un análisis de datos detectó que había una mala liquidación de impuestos sostenida durante 6 meses que repercutió en 6 años de facturas de más de 10 millones de usuarios. Entonces, digo, la importancia de áreas de impacto no solo va a la operación, no solo va a la venta, no solo va al cliente, también va a la administración y también va a la dirección. El mantenimiento predictivo en los activos eléctricos obviamente necesita analizar variables técnicas, temperatura, vibración, comportamiento histórico. Si yo quiero anticipar fallas y reducir todo lo que es la interrupción, que es lo peor que nos puede pasar, y quiero optimizar el mantenimiento, puedo llegar con la inteligencia artificial hasta entre un 30 y un 40% de mejora en esas reducciones y hasta un 20% de mejoras en los costos de mantenimiento. Estos son los datos que está marcando la industria según información de las Big Four. Y la predicción de demanda lo que me va a permitir es analizar el histórico de la temperatura, pero insisto, también voy a poder agregar datos de un Ministerio de Economía que me dé actividad económica y también voy a poder agregar eventos anómalos, como puede llegar a ser no un feriado, sino, por ejemplo, que haya alguna festividad que surja de manera espontánea, no sé, a partir del fútbol o a partir de un hecho patrio o a partir de cualquier movimiento que vemos que de un día para el otro afecta la planificación energética, ¿no? Entonces, la optimización de esa generación lo que viene a buscar es bajar los costos de operación y mejorar la planificación de redes. Y la optimización de redes implica que la inteligencia artificial detecte pérdidas técnicas, detecte anomalías y genere patrones de consumo. ¿Por qué? Porque sacar un chatbot inteligente o hacer una clasificación automática de reclamos o hacer un análisis de sentimiento de los clientes es algo que históricamente tenía por detrás personas y hoy por hoy se hace de manera 100% automatizada, de igual forma que, como decía, la eficiencia operativa o la reducción de pérdida. Entonces yo quiero menos tiempo de respuesta, más satisfacción del cliente y menos carga de atención al cliente. Nosotros tenemos inteligencia artificial aplicada en el sector en distintas áreas. Tenemos análisis de contratos, tenemos control de gastos, tenemos generación automática de reportes, tenemos menos tareas manuales y más foco en decisiones. ¿Qué es lo que buscamos acá? Generar informes técnicos, analizar grandes documentos, asistir en decisiones y automatizar el análisis de datos. Es muy importante que los costos de mantenimiento se reduzcan, es muy importante que la detección de anomalías sea lo más rápida y automática posible. ¿Y por qué soy redundante con esto? Porque hoy hay copilotos de inteligencia artificial
en términos de ingeniería, en términos de finanzas, en términos de operaciones, pero lo que nosotros a fin de cuentas buscamos y vamos a estar profundizando con el curso que vamos a estar dando con PECIER durante el mes de abril es más productividad del conocimiento que tenemos como estructura. A partir de un historial de información, a partir de procesos que tienen que ser cada vez más eficientes y a partir de la automatización de los datos. ¿Cuáles son los riesgos y desafíos? No todo es tan fácil. Como bien decías, Gary, no siempre tenemos calidad de datos, no siempre tenemos capacidad de integrarnos a los sistemas vigentes en la organización, no siempre la cultura cede o accede en estos cambios, no siempre la regulación nos acompaña y hay mucha complejidad en dos áreas. Una es el área de ciberseguridad. No sé si han escuchado gente a la cual la inteligencia artificial les ha borrado nubes completas o informaciones completas de sus propias PCs. Y el tema de la infraestructura. Al haber cada vez más datos, necesitamos cada vez más uso de la nube y eso por detrás tiene un costo. Es decir, si bien hay desafíos tecnológicos, lo importante son los cambios culturales organizacionales. Obviamente, todo el tema de TI, todo el tema de seguridad, todo el tema de proceso, todo el tema de datos es fundamental, pues si no lo tenemos, corremos de atrás, pero no es lo más importante. Lo más importante es alinear a todas las áreas de la compañía en el uso de estas herramientas. Siempre hablamos de un modelo de cuatro pasos. Ver cuáles son las oportunidades, priorizar los casos de impacto, hacer un piloto rápido y si ese piloto funciona, escalarlo. No empecemos con un gran proyecto. Hablemos de esos quick wins o de esos quick short wins que nos traen pequeños casos y alto impacto. Quienes ya estén adoptando inteligencia artificial van a tomar mejores decisiones, van a ser más eficientes y van a innovar más rápido. Y para modo de cierre, importante, no van a ser reemplazados, sino que quienes usen inteligencia artificial o quienes usemos inteligencia artificial, vamos a reemplazar a quienes no estén preparados para usar estas herramientas. En todos los aspectos de la compañía y en todas las industrias o sectores. Sin más por agregar, Gary, y entrando un poco en espacio de preguntas y respuestas, que veo que hay varias, están todos invitados al curso que va a estar partiendo en abril, en donde lo que vamos a hacer es enseñarles a todas las áreas de todas sus compañías de qué forma empezar a ejecutar todos estos procesos para poder lograr resultados de manera inmediata. Excelente, Patricio. Muy, muy importante lo que nos acabas de mencionar y el cierre espectacular. Creo que es una reflexión muy importante la que mencionas de que la inteligencia artificial la debemos adoptar como una habilidad, un nuevo skill que debemos tener en su manejo para que no tengamos ese cliché de que va a reemplazar al ser humano, ¿no? O sea, yo creo que es importantísimo esa forma de verlo. Y bueno, gracias por la puntualidad, por la exactitud también en la exposición, Patricio. Vamos a entrar en la etapa de preguntas. Aquí he tomado nota de varias de ellas. Y creo que una que tiene que ver mucho con la realidad. No sé si has escuchado las noticias de lo que ha pasado acá en Perú. En Perú hemos tenido una crisis energética a raíz de una deflagración que ha habido en el ducto, uno de los ductos de TGP, que es un ducto principal que trae el gas de Camisea hacia, ¿no? hacia acá Lima, la parte central. Y esto pues ha traído racionamientos, ha traído crisis, ha traído decisiones del gobierno que de repente pues han sido cuestionadas. Y la pregunta es, si hubiéramos tenido aquí ya inteligencia artificial aplicada en este proceso, de repente del mantenimiento, de la vigilancia del ducto o de cualquier factor externo, ¿si hubiera prevenido esto, Patricio? ¿Cuál es tu A perspectiva de ver, esto? pasó lo mismo en Chile el año pasado, que hubo una desconexión del 100% del sistema nacional cuando hay exportación de energía y hay sobrecumplimiento en cuanto a que había muchas centrales apagadas porque no era necesario la energía que producían. Pasa en Argentina que hace 15 años que hay cortes programados porque el sistema no logra abastecerse el 100% cuando hay pics con temperaturas por encima de la media. Ni hablar Bolivia, que ha tenido cortes programados durante las últimas 2 décadas en las principales ciudades. Hablamos, por ejemplo, de Santa Cruz,
de manera sostenida y en donde la industria de los transformadores es tan apetecible como la de la gasolina o la de lo que es la compra de gas. ¿A qué voy con esto? En Latinoamérica, la aplicación de tecnología y sobre todo lo que es el forecast de demanda generalmente corre detrás del indicador. Es decir, no se generan patrones o alertas en distintos niveles que nos lleven a evitar este tipo de anomalías. Yo creo que en Perú lo que sucede, por lo que he leído en las noticias y un poco por lo que llega al resto de Latinoamérica, es que muchos de ustedes están utilizando inteligencia artificial, muchos de ustedes tienen la data en línea y la data en nube con capacidad de poder procesarla, pero no hay un proceso que los integre a todos en donde puedan verse niveles de alertas y en donde nosotros veamos que cuando algo no funciona por protocolo se activa un proceso que lo reactiva. ¿A qué voy con esto? Tenemos a quien importa la energía, tenemos a quien distribuye la energía, tenemos a quien la recibe y hace la última milla y tenemos a quien atiende al cliente. Esas cuatro o cinco, según como lo quieran llamar, no soy especialista puntual en lo que es la cadena de distribución, pero esas cuatro o cinco eslabones no conviven entre sí, no comparten datos entre sí, no tienen la información sistematizada y en línea entre sí. Y lo primero que suele suceder, Gary, cuando hay un problema es que se echan la culpa unos a otros. Entonces digo, Más fácil. nuestro rol acá es transmitirles que con la tecnología todo eso se puede sistematizar, todo eso se puede prevenir. Y hoy la inteligencia artificial tiene capacidades en base a los datos que nosotros debemos organizar, estructurar y compartir para poder detectar dónde va a haber un problema en las próximas horas o en los próximos días. O, por ejemplo, para generar escenarios de situaciones exógenas. ¿Qué pasa si la temperatura sube 10 grados más de acá a los próximos 60 días por una variable no convencional? Bueno, en base a eso puede haber ciertos problemas. Entonces, estar preparado para que cuando va a más de 5 grados levante una alerta y diga, señores, si ustedes no regularizan la intromisión de energía o si ustedes de alguna manera no ordenan la cadena de valor, acá va a haber un problema. Eso actualmente no sucede en ningún país de Latinoamérica. Por lo que vemos, sucede en menor medida en Brasil, en parte en Estados Unidos, pero digo, todavía todo lo que tiene que ver con mirar la data para adelante no es moneda corriente, seguimos reaccionando al problema. Por eso es muy importante que sobre sus propias compañías agarren la información que tienen y la pongan en línea para obtener conclusiones que seguramente los ingenieros de la empresa saben o tienen o predicen, pero a partir de la inteligencia artificial nos van a ayudar mucho a mejorar procesos y a prevenir, ¿no? Que es un poco lo que hay que buscar, Gary. Correcto, exactamente. Creo que es muy importante eso, el tema de repente integrar la información a todo nivel, a la cadena de valor, porque si no, pues cada uno va a tomar decisiones de manera independiente, acorde a lo que mejor le renta, digamos, ¿no? Porque en su gran mayoría todos tienen un objetivo sobre ese recurso. Bien. Ahora, sobre lo que has expuesto, es muy importante y aquí te voy a formular otra pregunta de lo que tiene que ver con la gestión del cambio. Todas las industrias que quieran adoptar inteligencia artificial tienen que tener un proceso de gestión del cambio, porque vas a cambiar procesos, vas a cambiar de repente, vas a tener que hacer inversiones en informática, vas a tener que infraestructura, en hardware, software, y lo más valioso que es el ser humano, a las personas. ¿Cómo haces tú para lograr transmitirle a las personas de una compañía que tienen que tener capacitación, nuevas habilidades en el manejo de nuevas herramientas informáticas para que todo esto pueda funcionar? Porque no se trata simplemente de decir, bueno, ya estamos en la era de la inteligencia artificial, chao los que no lo saben, y que vengan los nuevos, los nuevos profesionales jóvenes que dominan muy bien estas herramientas. ¿Cómo hacer, Patricio? ¿Qué sugerencia para gestionar este cambio dentro de las organizaciones? Bueno, primero que nada, importante, la IA no se estudia, ¿sí? A ver, no hay
un marco teórico desarrollado por las empresas de IA que nos expliquen cómo funciona. Es decir, que el punto bueno de todo esto es que mucha gente que se interese en usarla, procesarla, equivocarse e investigarla, va a llegar más lejos que personas que quizás tienen 20 años de academia. Y lo digo con 3 carreras universitarias, ¿no? O sea, aunque duela, el mercado está cambiando. La inteligencia artificial, como decía, ha dicho hace algún tiempo el CEO de Google, es la tecnología más importante de nuestra generación. O sea, tiene el potencial de resolver algunos de los problemas más urgentes del mundo, pero trae un montón de desafíos, ¿no? Entonces, el éxito de la creación de la inteligencia artificial es el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad. O sea, a ver, los principales dueños de las principales empresas del mundo están diciendo que esto es una nueva revolución industrial, en donde no importa el conocimiento financiero, no importa el conocimiento académico, sino que en cierta manera es como la electricidad, o sea, está transformando todas las industrias. Entonces, digo, el primer punto es, no podemos no darle tiempo a las organizaciones para hablar estos temas. De los directorios para abajo tiene que ser estratégico definir qué tipos de inteligencias artificiales están permitidas en una compañía y a todos los empleados de la organización hay que permitirles poder usarlas, poder equivocarse, poder experimentarlas y poder proponer en base a la inteligencia artificial. ¿Por qué les digo esto? Porque los mejores desarrollos que se están dando sobre inteligencia artificial no vienen de personas letradas o de personas con un seniority técnico grande, sino que son personas que, como dice, o como dijo en algún momento el CEO de Apple, Tim Cook, tenemos que asegurarnos de que estamos usando la inteligencia artificial de una manera que sea un beneficio, él decía, para la humanidad, y no una contra o un detrimento de la humanidad. Bueno, en las organizaciones es lo mismo. Si alguien de administración quiere probar cómo con inteligencia artificial automatizar un proceso de emisión de hoja de aceptación o de orden de compra, o si alguien del equipo comercial quiere empezar a probar un agente para atender a los clientes, o si alguien del equipo financiero quiere empezar a forecastear y tirar todos los datos en una inteligencia artificial para tomar decisiones acertadas, hay que tener aceptación. Es decir, ya no se discute esto. Es muy necesario que todas las personas de la organización estén alineadas detrás de un proceso en el cual haya una normativa, haya un ecosistema, no puede ser una anarquía dentro de una compañía porque tenemos información confidencial, porque tenemos que resguardar la privacidad, pero digo, hay que especializarse en seguridad informática, hay que especializarse en protección de datos y hay que especializarse en inteligencia artificial del directorio para abajo para que toda la organización pueda utilizarla y se pueda tomar el tiempo de ver para qué le sirve y qué le puede generar a la compañía. Y de abajo para arriba, cada una de las personas que tome este mensaje va a empezar a crear soluciones para su propio trabajo diario, que cuando se junten todas esas microsoluciones van a hacer que la compañía sea mucho más rápida y mucho más eficiente. Las empresas que despidieron un montón de gente a partir de la automatización de procesos o la multiplicación de agentes, terminaron arrepintiéndose de eso y terminaron volviendo para atrás. Por lo cual no hay que tenerle miedo, por el contrario hay que internalizarla, utilizarla y mejorar continuamente a través de ellos. Correcto, excelente, muy bien. Coincido plenamente con lo que mencionas, Patricio. Ahora, con lo que has mencionado, que no debería haber verticalidad en el uso de las herramientas de inteligencia artificial en las organizaciones. Entonces, aquí yo te diría, ¿cuál debería ser entonces la estrategia de difusión de las herramientas? Porque, como tú bien dices, yo acá te comento, en Luz del Sur, por temas protocolos de ciberseguridad, tenemos que limitar un poco las herramientas de inteligencia artificial. No está permitido el uso de, por ejemplo, ¿no? el ChatGPT de manera libre, ni el Gemini, o sea, estamos vinculados a unas herramientas. Entonces, con el riesgo de los ciberataques, ¿cuál debería ser, digamos, la estrategia de uso dentro de las herramientas? Porque ya no somos
ya no tenemos esa libertad de escoger, como lo mencionas, de decir, voy a aplicar DeepSeek, voy a utilizar Gemini, voy a utilizar tantas herramientas que encontramos. ¿Por qué? Porque tenemos este riesgo de ciberataques. ¿Cómo manejar este equilibrio? ¿Cómo de pronto Bueno, comunicar el riesgo de algo? ciberataque está también fuera de la inteligencia artificial, ¿no? Ya sea con phishing, ya sea con hackeos, ya sea con Ujú. todo lo que tiene que ver con vulnerabilidades que puede tener una compañía a nivel acceso a su información. Yo creo que hay que definir los objetivos, hay que evaluar la infraestructura tecnológica existente, hay que recolectar datos relevantes. Hay que crear una política de privacidad y de seguridad de los datos y en base a eso seleccionar las herramientas y los algoritmos adecuados. ¿Quién define eso? Claramente un equipo de TI que debe presentar una propuesta a un directorio involucrando a equipos de finanzas porque hay inversiones en infraestructura y hay inversiones en seguridad, e involucrando también a los equipos técnicos, ¿no? Porque yo quiero fortalecer el análisis de datos, pero el que toma las decisiones es el ingeniero en operaciones, es el director de operaciones. Entonces, si para mejorar la experiencia de los clientes en cierta manera tengo que optimizar TI, pero las prácticas de venta, de marketing, de ciberseguridad van alineadas con eso también. Entonces digo, hay que alinear a todas Sí. las gerencias y ahí es muy importante que entendamos que, digamos, si bien hay amenazas, si el marco de seguridad y el marco de infraestructura es sólido, el margen de error va a ser menor. Siempre va a haber un porcentaje de vulnerabilidad posible. Hay gente que sabemos que nace para hacer el mal y no el bien y puede ser tan Sí. técnica como la gran mayoría de la gente que la quiere usar para hacer el bien. Hay mucha gente que está usando inteligencia artificial para hacer el mal, como por ejemplo tirar misiles, y está pasando hoy. Pero la realidad es que necesitamos crear un marco de infraestructura y de protección de datos, lo cual implica equipos de TI, equipos de DevOps, que en cierta forma nos garanticen elegir con cuáles vamos a trabajar y por qué, y en base a eso abrirlo a la compañía para que si en algún momento hay algún problema podamos ser reactivos y podamos resolver. Correcto. ¿Y cómo se alinearía esto con la obsolescencia tecnológica, Patricio? Porque la obsolescencia tecnológica, o sea, que de verdad que cada vez se ha cortado más el tiempo, cada vez aparece algo y en un año o en 2 años ya no tiene, ya no tiene valor. ¿Cómo manejar esta variable clave dentro de Es, la... ya es incontrolable, o sea, el avance es cada vez más rápido. A mí me sorprende todos los días. O sea, salgamos un poco del sector. Uno puede crear agentes para lo que se le ocurra, para pagar un servicio, para eh, hacer una inversión financiera, para hacer una compra de supermercado, o para recibir un análisis de un estudio médico antes de ir al clínico a que nos diga qué tenemos que hacer, porque hoy fui al laboratorio y me llevan los estudios y se lo subo a la inteligencia artificial y me dice qué tengo. O sea, la Sí. realidad es que no va a haber mejor nutricionista que la inteligencia artificial, ¿no? O no va a haber mejor deportólogo o entrenador personal que la inteligencia artificial. Entonces digo, eh, tenemos que entender que la no utilización nos va a dejar afuera del sistema en todo sentido. Pero la utilización lo que nos va a dar es mejora continua. O sea, hoy uno utiliza la inteligencia artificial para mejorar un correo, para optimizar su agenda, para poder recibir sugerencias en términos de sus labores profesionales o para poder en cierta forma proponer mejora continua en términos laborales en base a indicadores específicos que podemos tener desde una jefatura. La realidad es que si nos quedamos fuera de esto, probablemente nos quedemos sin trabajo y probablemente sea como por ahí en lo que fue la burbuja del punto com, quienes no tenían acceso a un smartphone o quienes no tenían luego acceso a internet. O sea, quien no haga uso de estas herramientas que ya son una realidad y que nadie las va a desconectar y que van a ser cada vez más democráticas en el sentido de costo, se va a terminar quedando afuera no del sistema laboral, sino de la vida cotidiana, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Excelente.
A ver, pregunta de nuestra audiencia nos dicen, así como hay herramientas como el ChatGPT, ¿no? Que nosotros podemos, que conocemos de manera inmediata, ¿no? El Gemini, ¿no? Todas las herramientas de inteligencia artificial. Para el sector energético, ¿cómo podríamos decir cuáles herramientas usar? Yo creo que para lo que tiene que ver con operaciones y en lo que básicamente es poder lograr eficiencia operativa, lo que mejor está respondiendo es cloud. Para lo que tiene que ver con consultas de información, estudios de mercado o retroalimentación de modelos, obviamente por el historial de información y basándose muchas veces en lo que aparece en Google, Gemini. Puede agregar mucho valor y me parece que GPT está siendo de mucha utilidad para cuestiones más operativas como por ejemplo análisis de contratos todo lo que tiene que ver con optimizaciones de contenidos o lo que es básicamente planificaciones o replanificaciones en términos de procesos, más lo que tiene que ver con lo cualitativo. Igualmente no hay una lógica matemática para lo que estoy diciendo, me estoy basando 100% en experiencias profesionales. Después, obviamente, en lo que tiene que ver con la posibilidad de automatizar procesos, quizás al principio había usuarios que apuntaban mucho más a darle profundidad al machine learning hace 2, 3 años. Hoy por hoy ya no hace falta ni programar, o sea, para armar una aplicación o para armar, digamos, un software controlador de un proceso, en lo que es low code, todo lo que es básicamente herramientas de nicho también pueden ser de mucha utilidad, ¿no? Ahí están en lo que es los LLMs, hay cualquier cantidad de proveedores, en lo que es básicamente poder lograr armar herramientas desde cero. Hoy la capacidad que tiene Cloud es bastante fuerte, ¿no? Entonces, Ujú. la verdad es que no me quiero quedar con una herramienta, así con que empiecen a probar distintas capacidades en cada una de ellas y en base a eso que definan qué es lo que les resulta más cómodo, ¿no? Sobre todo. Bien. Ahora, tengo otra pregunta que es, por ejemplo, acá en el Perú hay una corporación que se llama FONAFE que reúne a varias empresas del Estado. Dentro de ellas están pues las empresas eléctricas, que si no me equivoco son 8. Entonces, la pregunta es, tomando en cuenta que todas las empresas del Estado tienen el negocio eléctrico, ¿recomendarías que que utilicen Data Lake como un repositorio de información y a partir de ahí cada una consuma la data en base a sus necesidades? A ver, cuando hablamos de Data Lake, hablamos de base de datos en línea, de información regresiva, y como les decía, obviamente, si yo tengo una disponibilidad de datos en línea, la posibilidad de tener una previsión futura se va a maximizar. Eh, Generalmente, lo que es la aplicación de inteligencia artificial, como bien dije en la presentación, cuanto mayor cantidad de datos tiene, más fácil puede responder a un potencial problema o a una potencial eficiencia. Eh, yo creo que no es determinante tener, digamos, una estructura de un data lake. Hace un rato hablamos de sacar toda la data de los transformadores y ponerla en línea y que nos arme un sistema de control o que nos haga un análisis de en qué momento hacer los mantenimientos en base a los consumos actuales. Obviamente, si toda esa data está en línea en una base de datos con un buen procesamiento de información en tiempo lo más real posible, se van a agilizar muchísimo los procesos y las soluciones. Pero fíjate cómo, Gary, teniendo el Data Lake, si vos no tenés predicción y no tenés análisis de información en tiempo real
y no tenés automatización en el control del proceso, termina pasando lo del megacorte, ¿no? Sí, pues exacto, exacto, ¿no? Bueno, y ya casi para terminar, a ver, un par de preguntas más. Aquí tengo un tema que tiene que ver con lo que es costos. Lo que es costos en la nube cada vez son pues más altos. Sí, ¿Cuál yo es diría que es al tu mejor revés. recomendación en esa parte? O sea, Yo ¿podemos diría que es al utilizar, revés. Cada sí? vez consumimos más nube, ¿sí? Ah, Cada vez incrementamos más el consumo de información y cada vez es más caro hacer uso de inteligencia artificial por los volúmenes de procesamiento. Y eso obliga a las nubes a bajar cada vez más los costos, porque si no esto no se democratiza y no es accesible. Al principio nos daban servicios gratis, hoy tiene un costo, pero digo, ujú, si esto hubiese sucedido 10 años atrás, sería totalmente inaccesible para... Es como cuando usábamos internet de 56 KB hace 30 años, ¿no? O sea que había que conectarse al teléfono y eran pocos los que podían acceder. Bueno, la inteligencia artificial pasa un poco eso, ¿no? La realidad es que hoy los costos para infraestructura sobre desarrollos propios con especialistas son totalmente accesibles versus el ahorro operativo que nos está generando, ¿no? Quizás hace 2 o 3 años armar una aplicación de control de transformadores valía cientos de miles de dólares. Hoy con algunas horas y algunas semanas de perfiles que tengan cierto conocimiento técnico y que tengan en claro lo que quieren hacer, con low code, por ahí te sacan una aplicación por 2 o 3 meses de trabajo, por no decir 4 a 6 semanas. Entonces digo, ujú. la infraestructura que está por detrás de eso es totalmente controlable versus el nivel de generación de valor agregado que eso puede tener para una compañía, ¿no? Correcto. Y dime, Pero sí, Gary, es muy importante el tema seguridad, invertir en seguridad, ¿no? recomendarías que, por ejemplo, también haya un mix entre nube y tener tu propio data centers? O tú ves que esto es demasiada inversión, mucho espacio, mucha... Yo los servidores locales, la verdad es que ya estando en 2026 creo que ya habla de cierto nivel de obsolescencia tecnológica no poder estar en una nube segura como Amazon o como Google o como Rackspace o el proveedor internacional americano que quieran considerar. Obviamente, Bien, decisión u opinión muy personal mía, y a los hechos me remito, yo no pondría ninguna información propia en donde haya data de usuarios o de clientes en una nube de un proveedor chino. Pasó hace algunos años que Huawei filtró toda la información de todos sus celulares al gobierno chino. Entonces, digo, pasa lo mismo con aplicaciones como Didi, pasa lo mismo con usuarios que compran por cross-border a través de Shein, Temu o Alibaba. Digo, lo que estoy dando no es un juicio ideológico político, son datos concretos. Yo confío más en Amazon o en Google que por ahí en una nube china. A veces los costos son bastante menores, pero bueno, es cuestión de, en cierta manera, poner estos patrones a la hora de tomar una decisión en los directorios de las compañías, ¿no? excelente, muy bien. Y la última pregunta, Patricia, ya para terminar esta parte del evento es, ¿recomiendas tú que por ejemplo, las universidades, digamos, podrían tener convenios con empresas grandes para desarrollar inteligencia artificial? ¿Cómo verías A ver, vuelvo a las bases. Yo veo mucha gente con bastante conocimiento en inteligencia artificial que no pasó por una universidad. Por lo cual, si la universidad y la academia tradicional no entiende que hay que incorporar estos perfiles como referentes del sector, probablemente se queden afuera del sistema en muy poco tiempo. Parece duro lo que estoy diciendo, pero de igual forma que si nosotros no nos adaptamos a la inteligencia artificial, nos quedamos afuera del mercado laboral. Si las universidades y los colegios no empiezan a readaptar sus programas académicos regidos por el Estado
considerando la inteligencia artificial como parte de los procesos de aprendizaje, créanme que va a ser más inteligente un alumno de 15 años que un docente universitario, porque nace o arranca el colegio secundario a los 6 años y a los 15 va a tener 9 años de experiencia y por ahí se va a encontrar con alguien de 30 años de academia que en inteligencia artificial no tiene esos 10 años de experiencia. Bueno, la inteligencia artificial está sobre los dispositivos que manejan cualquiera de los hijos de ustedes con 6, 7, 8, 9 o 10 años. Y ellos ya son nativos de una generación en donde la inteligencia artificial es como para nosotros lo que era usar una PC hace 30 años atrás. Entonces digo, la educación tiene que internalizar todas estas tecnologías como parte de sus procesos de aprendizaje. Si eso no sucede, lamentablemente lo que va a terminar sucediendo es que la universidad y el colegio nos van a dar herramientas, pero el aprendizaje va a venir más por la tecnología que por personas. Y esperemos que eso no suceda. Yo creo que hay muchas casas académicas que se están tomando ese tema muy en serio, que están invitando a discutirlos y a redefinir el diagrama de la educación. Pero así como en su momento apareció Google, hoy por hoy me parece que la revolución es bastante más fuerte, ¿no? Ok, ok, Patricia, te agradezco bastante todo lo que nos has transmitido. De verdad que muy valioso, muy interesante y estoy seguro que el curso va a tener muchísimas más temas que se profundizarán. Así que a todos los participantes los invito a que puedan inscribirse. Ahora vamos a continuar con el evento, ¿no? La siguiente parte del evento tiene que ver con hacer una nueva presentación y en este caso la va a hacer nuestro colega José Rivas Ropón. Él es líder del área de marketing de Procetradi. Él es licenciado en gestión y alta dirección de la PUC y cuenta con una especialización en marketing digital por la Universidad de Lima. Don José se especializa en diseño de estrategias de inteligencia comercial que integran tecnologías innovadoras como el machine learning y la inteligencia artificial. Su enfoque principal es la generación de valor a través de la continuidad operativa de procesos críticos en el sector eléctrico. Así que te doy la bienvenida, José. Adelante con tu presentación. Sí, Gary, te Muchas interrumpo un gracias. momentito, sí, un momentito te interrumpo para ¿Sí? proyectar un video justamente de Ah, Procetradi, es nuestro sponsor exclusivo. A ver, vamos a dale, proyectarlo, dale, dale, Rosita, sí, por adelante. favor. Ya, ok, gracias. Experto a lo largo de estos 28 años, adaptando tecnología internacional a la realidad local de sus clientes, brindando resultados excepcionales. Implementamos tecnología que hace más confiable y eficiente los procesos críticos de nuestros clientes. Para los sectores electricidad, minería, agua y saneamiento e industria. Con óptica innovadora ofrecemos soluciones flexibles y de vanguardia, que agregan valor y ayudan a conseguir la excelencia operativa de las empresas. Contamos con 5 líneas principales de soluciones, que son Smart Grid, Smart Mining, Smart Water, Smart Visual y Smart Communication. Hacemos realidad lo complejo, contribuyendo con tecnología al funcionamiento óptimo de los servicios esenciales para la población. Nos destacamos por la integración de tecnologías de clase mundial. De la mano de nuestros clientes, forjamos un futuro comprometidos con la excelencia y transformación digital continua. Perfecto, perfecto. Y ahora sí puedes continuar, José Rivas. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Adelante. Listo. Adelante, José. Bueno, primero, muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a la PECIR por este espacio. También a los expositores y moderadores, Augusto, Patricio, Gary. Su participación ha sido excelente, ¿no? Y también muchas gracias a todos los participantes que nos están acompañando en este exitoso evento, ¿no? Bueno, hoy estoy aquí para mostrarles cómo la inteligencia artificial
ya está dejando de ser una promesa en el sector eléctrico para poder convertirse en un sistema concreto de gestión de activos, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, mostrarles un poco quiénes somos, ¿no? En Procetradi venimos trabajando hace más de 28 años en proyectos de innovación tecnológica aplicados a los sectores críticos como el eléctrico, el minero y la industria. Siguiente, por favor. Nuestras soluciones están desplegadas en todo el país. Eso significa que entendemos los entornos distintos, desde redes de distribución hasta subestaciones y centros de control. Y sabemos que en el sector eléctrico la disponibilidad de la red no es negociable. Siguiente, por favor. Igualmente, como pueden ver en la imagen, hemos participado en proyectos relevantes con empresas del sector eléctrico como Luz del Sur, Engie, Electrocayali, Seal, Distriluz y muchas utilities más, ¿no? Y más adelante incluso veremos cómo ciertas empresas ya han destapado el valor real de la digitalización y automatización de sus activos mediante el monitoreo inteligente. Siguiente. Bueno, en este contexto, cuando hablamos de monitoreo inteligente, ya no basta, ¿no?, con inspeccionar un transformador. Hoy necesitamos interpretar su estado, anticipar su degradación y priorizar ciertas acciones. A este nivel, el objetivo de la inteligencia artificial no es reemplazar al especialista, ¿no?, ni mucho menos, sino amplificar su capacidad de diagnóstico, reducir la incertidumbre y acelerar la toma de decisiones. Siguiente. Y bueno, esto se entiende mejor si lo ubicamos dentro de la pirámide de automatización industrial que pueden ver en la filmina, ¿no? Como sabemos, en campo capturamos la condición real del activo, en control y supervisión consolidamos esa información y en operación y gestión la transformamos en inteligencia para diferentes fines, por ejemplo, mantenimiento, confiabilidad y planificación. Y justamente ese salto, ¿no?, del dato operativo a la decisión del negocio es donde la IA genera mucho más valor. Siguiente. Es por eso que cuando nosotros hablamos de automatización industrial 4.0 en el sector eléctrico, me parece que no se está viendo, o sí se está viendo, ahora sí. En el sector eléctrico, realmente nosotros estamos hablando de la capitalización de datos. Es decir, de tomar los datos que antes estaban dispersos, estaban en silos, aislados, ¿no?, o subutilizados también, y convertirlos en un activo estratégico. Y aquí la IA, en este contexto, no es un elemento separado, ¿no? Es la capa que aprovecha esa base de datos operativos, históricos y de condición para poder generar predicción, interpretación y acciones medibles. Siguiente. Bueno, y si llevamos esa lógica al corazón de una subestación, llegamos al transformador de potencia, ¿no? Que este activo es probablemente el más crítico, ¿no?, de una subestación eléctrica. Y es por eso que cualquier estrategia de transformación digital y de innovación que es seria o que apunta a ser seria, tiene que empezar por protegerlo, entenderlo y poder gestionarlo mucho mejor. Entonces, en este punto, la meta ya no es simplemente reaccionar cuando algo falla, sino anticiparse antes de que el deterioro se convierta en sobrecosto, ¿no? En otras palabras, en el enfoque correcto sería migrar de un mantenimiento hacia un mantenimiento mucho más inteligente, ¿no?, más preventivo y basado en condición, orientado a mejorar la continuidad operativa y obviamente a una mayor extensión de la vida útil. Siguiente, por favor. Bueno, y si nosotros nos preguntamos, ¿no?, ¿cómo empieza a hablar un transformador cuando está deteriorado, ¿no? Un transformador empieza a hablar a través de sus gases, ¿no?, emitidos por ciertas condiciones de estrés. Es por ello que todos estos gases que pueden ver en la pantalla no son solo datos químicos, ¿no?, son síntomas, son señales tempranas de estrés térmico, eléctrico o de oxidación del transformador. Y justamente es por eso que el análisis de gases disueltos en este caso se ha convertido en una de las herramientas más valiosas y más potentes para poder detectar fallas incipientes, antes obviamente de que el problema empeore y escale. Siguiente. Y aquí se ve con claridad, ¿no?, el cambio de paradigma que les comentaba, ¿no? Las inspecciones offline tradicionales, las convencionales que se hacen rutinariamente, ya ayudan, ¿no?, y reducen la tasa de fallos en aproximadamente un 30%.
pero cuando a ello le sumamos el monitoreo online continuo, la reducción llega hasta un 72%, ¿no? Pero ello verdaderamente se produce un salto tremendo cuando a esa base se complementa con tecnologías como Machine Learning o tecnología aplicada a inteligencia artificial, ¿no? Y al llegar a este punto, ya no solo vemos datos, vemos correlaciones, vemos tendencias, vemos patrones y sobre todo recomendaciones automáticas de acción. Y bajo esta lógica, el sistema puede llevarnos hacia un escenario de mitigación total de los riesgos. Obviamente aquí el objetivo siempre va a ser acercarnos al 100% de anticipación de las fallas detectables. Siguiente. Y es aquí donde entra este concepto muy innovador, muy disruptivo, ¿no? Que se llama este sistema operativo embebido en el transformador, ¿no? Mejor conocido como ethos, ¿no? Que convierte al transformador en un sistema inteligente de monitoreo y automatización. Bueno, integra diferentes tipos de sensores, monitoreo exhaustivo, control de tensión, de refrigeración, y te ofrece una interfaz muy fácil de entender el comportamiento de este activo de una forma estructurada, ¿no? Siguiente. Esta lámina para mí es una de las más poderosas, ¿no? De toda la presentación, porque creo que es la mejor forma de poder entender el sistema, ¿no? Con una analogía muy simple, ¿no? En este caso, este sistema es como un doctor. Imaginemos que es como el doctor del transformador, ¿no? Bueno, así como un médico, ¿no? No podría diagnosticar a una persona solamente viendo un síntoma aislado, tampoco podemos evaluar un transformador mirando una sola variable, ¿no? Un doctor no toma una decisión solo por la temperatura, ¿no? Sino que también revisa la presión, el pulso, la respiración, análisis de sangre y diferentes síntomas, ¿no? Que evolucionan en el tiempo. Entonces, es justamente con esta visión integral, ¿no? Que recién el doctor puede decir qué está pasando, ¿no? Cuán grave es y sobre todo qué cosa hay que hacer, ¿no? Entonces, con ese sistema, con ETOS, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? No se queda solamente con una alarma de un sensor, ¿no? O con una medición puntual, sino que integra diversos parámetros, temperatura, DGA, monitoreo de bushings, propiedades de aceite, estado de refrigeración, comportamiento del OLTC y muchas variables más para construir una evaluación clínica completa del transformador. Y es ahí donde la verdadera aplicación de la inteligencia artificial nace, ¿no? No solamente en mostrar más datos, sino en hacer una especie de diagnóstico médico integral de todo el activo, ¿no? Entonces, si quisiéramos resumirlo en una sola frase, ¿no? Podríamos decir que el sensor toma signos vitales, ese sistema, ETOS, interpreta el estado de salud y la inteligencia del sistema conocido como Asset Intelligence, que integra modelamiento de inteligencia artificial, recomienda el tratamiento, ¿no? La acción que hay que hacer para poder mitigar esas fallas. Bueno, y esto obviamente cambia radicalmente el enfoque de cómo hacer mantenimiento, porque pasamos de revisar síntomas sueltos a entender condición real del paciente, en este caso, que es del transformador, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, una vez entendido este concepto, ¿no? Esta slide lo aterriza muy bien, ¿no? Esta inteligencia de activos abarca monitoreo térmico, bushings, OLTC, DGA, regulación y control de diferentes parámetros. Es decir, no solamente estamos hablando de una solución puntual, sino de una plataforma integral, ¿no? Capaz de observar el transformador en todos sus aristas, ¿no? Y generar una visión completa, mucho más robusta para el mantenimiento y la confiabilidad del sistema. Siguiente. Bueno, y lo mejor de todo es que esto no se queda en la teoría, ¿no? Sino que Procetradi ya ha realizado implementaciones de estos sistemas de monitoreo inteligente en proyectos reales, ¿no? Con integraciones concretas, resultados operativos y sobre todo beneficios medibles para nuestros clientes. Siguiente. Por ejemplo, Procetradi ha implementado un gran proyecto de suministro e integración de 22 sistemas de monitoreo inteligente DGA para transformadores de potencia en una de las empresas eléctricas más importantes del sur del país, ¿no? Y este caso demuestra de forma muy clara el valor del diagnóstico temprano que les mencionaba anteriormente, ¿no? Se pudo lograr, por ejemplo, una reducción de fallos del transformador de hasta un 72%. Se lograron detecciones tempranas de fallas hasta un 84% mediante análisis de DGA.
y una preservación o una prevención de averías en bobinados de hasta 45%. Todo esto, ¿no? Impactó obviamente en indicadores de confiabilidad de la red, como el SAIFI y SAIDI, y en una flota envejecida, ¿no? En donde normalmente los transformadores, el 50-70% tienen más de 30 años de operación. Esto no solamente mejora la operación, sino que también protege el CAPEX, ¿no? Y reduce el riesgo, los riesgos, y también evita que ciertos eventos ocurran, que son eventos de altísimo costo. Siguiente, por favor. De la misma manera, Procetraí ha implementado otro proyecto de suministro e integración de 5 sistemas de monitoreo inteligente en línea para monitorear justamente la condición del transformador de potencia. Y este caso es muy relevante porque refleja justamente el cambio de paradigma que estamos promoviendo, ¿no? En la gestión de activos eléctricos, ¿no? Pasar a un mantenimiento reactivo tradicional hacia un mantenimiento inteligente, ¿no? Preventivo y sobre todo basado en condición real del activo, ¿no? Y lo que se logró gracias a este proyecto, bueno, es un ahorro tremendo en OPEX, porque la detección temprana de anomalías reduce significativamente los costos de reparación y disminuye la necesidad de inspecciones recurrentes y físicas. Segundo, es que nuestro cliente también mitigó la brecha de conocimiento de su personal. Se estima actualmente de que el 35% del personal técnico especializado se va a jubilar en los próximos 10 años. En ese sentido, plataformas de Asset Intelligence como la que integra ese sistema permiten transformar grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de datos, y eso lo convierte en recomendaciones claras y ejecutables, ¿no? Facilitando la toma de decisiones, incluso cuando el conocimiento experto ya no está disponible o es escaso. Tercero, se logró un control dinámico del transformador. Mediante algoritmos de autoaprendizaje, el sistema pudo calcular la carga térmica, ¿no? Que es muy importante para poder optimizar la operación y contribuir a prolongar la vida útil del activo. Y bueno, finalmente, un aspecto también muy relevante es la seguridad operativa, ¿no? También al incorporar monitoreo continuo de componentes clave, como por ejemplo los bushings, se reforzó la estabilidad del sistema y se redujo el riesgo de fallas que podrían afectar la confiabilidad de la subestación. Siguiente, por favor. Y bueno, después de ver a este activo, ¿no? De forma individual, ¿no? De forma bajo lupa, ¿no? El siguiente paso es poder mirar toda la flota, ¿no? Todo a nivel macro, ¿no? A nivel completo, ¿no? Y este nivel ya no solo se trata de saber qué transformador está mal o qué componente está funcionando inadecuadamente, sino saber qué transformador atender primero, cuál representa un mayor riesgo, cuál consume más vida útil y sobre todo en dónde debemos priorizar y dónde debemos intervenir ya, de forma urgente. Aquí es donde la inteligencia artificial aplicada, ¿no? Se convierte o se eleva a una gestión de activos, ¿no? Que deja de ser diagnóstica y se vuelve estratégica. Siguiente, por favor. Y bueno, voy muy rápido con José, esta parte, ¿no? ya debemos ir terminando, por favor. Sí, voy muy rápido con esta parte, ¿no? Aquí básicamente pasamos, ¿no? Del nivel de control, ¿no? Del nivel field a nivel de control, ¿no? Con esta aplicación TESA, ¿no? Que captura, integra y procesa, ¿no? La condición del activo en campo. Y luego esa inteligencia empieza a escalar hacia niveles superiores, ¿no? Donde ya no solo monitoreamos, sino que empezamos a introducir el concepto de gerenciamiento de activos. Si la siguiente, pasamos por favor. A la siguiente. Bueno, y justamente es lo que quería mostrar, ¿no? Aquí ya no solo vemos un monitoreo continuo, sino vemos integración de inspección, almacenamiento, alarmas, evaluación de condición y recomendaciones y reportes. Siguiente, ya para finalizar. Finalmente, bueno, esta pantalla representa exactamente lo que buscaría una gerencia de mantenimiento de activos, ¿no? Una lectura ejecutiva, ¿no? Del estado integral del activo, un índice de salud, los índices de riesgo, condiciones del aceite y demás alarmas y acciones sugeridas, ¿no? Y ese es el verdadero propósito, ¿no? De poder aplicar inteligencia avanzada como inteligencia artificial en el sector eléctrico, ¿no? Poder reducir la incertidumbre de la decisión técnica y poder ayudar a actuar con mayor rapidez, mayor criterio y sobre todo menor riesgo. Bueno, muchas gracias y eso sería todo conmigo hasta ahora.
Excelente, José, te agradezco bastante la presentación, muy interesante. A toda la audiencia les dejo ahí, están los datos del expositor. Creo que ha sido bastante claro, muy esquemático, todo lo que la tecnología, las bondades que la tecnología puede darnos en nuestras industrias. Así que ya a modo de cierre del evento, quiero agradecerle mucho a todos los que han participado, al expositor, a Patricio, al auspiciador, a Procetradi, a José y a todo el elenco del PECIR que ha hecho todas las coordinaciones, las gestiones para poder llevar a cabo este evento. Lo último para poder cerrar, me gustaría que todos abran sus cámaras para que los encargados puedan tomar una foto del recuerdo y compartir este evento en las redes que está transmitiéndolo en vivo, ¿no? Así que, Rosita, no sé Sí, si ustedes se encargan de tomar la foto, a ver si todos sí, hacen un exacto. esfuerzo. Sí, Sí, muchísimas entonces, gracias, gracias Gary, gracias Patricio y gracias José de Procetradi por haber estado en esta presentación que ha sido de gran utilidad y bastante interesante, ¿no? Para quienes no conocemos algunos aspectos de todo lo que ustedes han estado mencionando, ¿no? Agradecer a todos los participantes también. Hemos tenido muy buena acogida el día de hoy. Estamos tomando algunas fotitos. Agradecemos a quienes están abriendo cámaras, por favor. Los invitamos a abrir sus cámaras para poder verlo siquiera un momento. Les comento, mientras tanto, que vamos a estar compartiendo la presentación del día de hoy, tanto de Procetradi como de Patricio, quien nos está acompañando en este curso, que justamente este tema, el que estamos presentando el día de hoy, es un poquito dando una antesala a este curso que tenemos previsto y que va a iniciar el día 6 de abril, es sobre aplicaciones innovadoras en el sector energético con inteligencia artificial. El curso inicia el 6 de abril, son 6 sesiones, van a profundizar diferentes aspectos de la IA y casos que va a presentarles seguramente Patricio García, quien nos acompaña desde Chile. También le vamos a estar pasando una encuesta para que ustedes nos den sus comentarios sobre la actividad presentada el día de hoy. Agradecemos a quienes están abriendo, estamos aprovechando justamente el momento para tomar las fotitos. Gracias nuevamente a Procetradi por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido nuestro patrocinador de esta actividad. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gary. También muchísimas gracias por el tiempo. Siempre es importante para nosotros tenerte en las actividades que presentamos. Patricio con todo García, gusto. también muchísimas gracias por la información que nos has compartido el día de hoy. Gracias a todos ustedes por estar nuevamente con PECIER en esta actividad y vamos a estarlos convocando invitando también a nuevas actividades que hagamos en las próximas semanas. Muchísimas gracias a todos. Gracias nuevamente. Hasta Listo, luego. nos vemos entonces. Hasta la próxima. Gracias. 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 Muchas Gracias a gracias. todos. Muchísimas gracias.